separa a nosotros dos, nos confunde, nos aleja. En otro mundo estaré siempre a tu lado, pero ahora no puedo estar cerca de ti. Ayúdame a soñar, yo podré escuchar tu voz desde un planeta lejos a mi mano. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No te interesa. Bueno, me gustaría hacer un pedido. Por lo menos dime tu nombre. Yo por ti estaré. Esta noche no paro entre la... Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. Conecto mi guitarra, no recuerdo más nada. Hola a todos, soy Delphi y este es el Fab and Chic. Hoy tengo una sorpresa increíble para ustedes. ¿Se imaginan cuál es? Sí, es la cobertura exclusiva de la Roller Jam del Día de los Muertos. Lo in y lo out, lo mejor y lo peor. ¿Empezamos? Todos los disfraces fueron súper divertidos, pero la Catrina más sin dudas, fue Luna. Ella conoce mejor que nadie los secretos de esta fiesta y deslumbró a todos con su disfraz, especialmente a un chico. ¡Shh! ¡Super in! En segundo lugar está Ámbar. Su disfraz fue un hit total. Tenemos que reconocer que su rol como anfitriona y organizadora de la fiesta fue excelente. ¡Aplausos para ella! Aunque no se la veía muy contenta. ¿Qué le habrá pasado? En tercer lugar, y con el mejor disfraz de Catrín, está Pedro. Hoy no estaba divino. Ojo, quiero aclarar que mi elección fue totalmente objetiva. En cuarto lugar, está el disfraz de Eric. Bastante bien, pero tuvo varios tropezones. Aunque yo creo que su falta de equilibrio lo ayudó bastante. Lo peor de la fiesta fueron los Catrines gemelos. Simón y Benicio usaron el mismo disfraz, fue un desastre. ¿Quién se habrá copiado de quién? Esto me hace acordar a otro epic fail. Dejé lo mejor para el final. El highlight de la noche, el protagonista de la fiesta, fue Mateo. Su presentación fue deslumbrante, especialmente el final junto a Luna. Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí. No puedo, ya no quiero. No es fácil aceptar que no te... Fue la fiesta del Día de los Muertos, pero parece que Luteo está más vivo que nunca.